¿qué tal? ¿Cómo le va? Saludos para todos. ¿Cómo anda esa canaleta sorteo de Champions? Me imagino que todos pendientes. Aquí últimas horas en Honduras, ya de regreso a casa y mañana vuelven los viajes de la MLS, pero obviamente hay que analizar ese sorteo de la Champions y cómo han quedado los grupos. Todos coincidiremos que hay un grupo, que es el grupo de la muerte, y que básicamente era el que se esperaba, pero era difícil que apareciera todo junto. Es decir, el equipo más difícil del bombo 4 era claramente el Newcastle. El equipo más difícil del bombo número 3 era el Milan. Que consideran en el mismo grupo y que además les tocara con el Paris Saint-Germain y con el Dortmund era realmente complejo. Eso es lo que ha pasado y queda un grupo totalmente abierto, difícil. Habrá que ver cuánto le significa la experiencia. Equipos como el Paris Saint-Germain que han superado ya este tipo de etapas y saben lo que es jugar Champions a este nivel. Habrá cuánto pagan esa inexperiencia equipos como el Newcastle, que tienen mucha inversión, que tienen un equipo con una identidad muy clara y que juegan muy bien al fútbol, pero que están en su primera temporada de regreso en Champions. Y habrá que ver hasta dónde puede competir este Milan. Yo les venía diciendo todos estos días con el mercado, el Milan ha hecho muy buenas incorporaciones, sobre todo en mitad de cancha para adelante. Me sigue pareciendo que le falta un volante central para reemplazar a Krunic y dejar que Krunic salga del equipo o que ocupe otro rol, pero veo más competitivo este Milan este año con Pulisic, por ejemplo, jugando de extremo por banda derecha, de lo que era el año pasado con Junior Mesías o con Saelemaekers, que se ha ido del Bolonia en el día de ayer. Está realmente apretado. Yo creo que el Paris Saint-Germain al final de cuentas va a clasificar. Más allá de que todavía no sabemos hoy, a esta hora, si Mbappé va a jugar para el Paris Saint-Germain. Es muy difícil hacer predicciones cuando todavía no sabemos quiénes son los que van a jugar en cada uno de los equipos en el grupo. Pero independientemente de eso, creo que Luis Enrique tiene una idea muy clara, tiene un plantel que es profundo, están sumándole delanteros en estas últimas horas. Y más allá de tener o no a Mbappé, creo que el Paris Saint-Germain debería superar este grupo. Y me parece que el Milan debería superar al Newcastle y al Dortmund, más allá de la experiencia que tiene el Dortmund en Champions. Creo que el Milan se ha ganado ya este derecho, viene de competir muy bien el año pasado, ha crecido en el plantel y creo que van a ser los dos. Esperemos a ver qué dice el calendario y el orden de los partidos, porque muchas veces termina siendo influyente a la hora de decidir cómo se definen los grupos en el orden de los partidos y a dónde se juega la localía y visitante. Eso termina generando una influencia muy grande. Pero está clarísimo que ese es el grupo más difícil y que es el grupo de la muerte. Después podemos repasar uno por uno. Cuando salen los primeros dos bombos y hay dos rivales de jerarquía en esos primeros dos lugares del grupo, automáticamente mucha gente dice, ese grupo va a ser muy difícil. Si el equipo 3 y equipo 4 no terminan siendo muy complicados, termina al final de cuentas siendo una bendición para esos primeros dos equipos, porque si logran clasificar, después no se enfrentan en octavos de final. Pasa, por ejemplo, con el Bayern de Múnich y el Manchester United. Serán partidazos cuando se enfrenten entre ellos, van a definir quién es el líder del grupo. Está claro que el Bayern está al menos más armado en cuanto a la historia reciente de tener una base de jugadores que vienen compitiendo juntos hace ya muchos años. El Manchester United está en este proceso de mucho cambio con Ten Hag desde el año pasado, el regreso a la Champions en esta temporada, todavía terminando de definir el plantel, pero va a ser grupo entre ellos dos. No creo que el Copenhague le pueda pelear mucho. Sí creo que el Galatasaray le puede hacer partido. Creo que es muy duro para Galatasaray viniendo del bombo 4. Es muy probable que te pase. Pero un grupo así, porque está invirtiendo, está sumando jugadores, está sumando jerarquía en su equipo, le puede pelear sobre todo de local a alguno de los grandes para sacar algún punto, pero no mucho más. Sevilla, Arsenal, PSV y Lens, creo que es un grupo donde Arsenal va a estar muy bien y donde debería clasificar el Sevilla también sin problemas, porque además el Sevilla es un equipo copero. El Lens no está para competir y creo que al PSV le falta todavía para dar ese salto de categoría, de calidad. Napoli, Real Madrid, Braga, Unión Berlín. Ese es el grupo que yo les decía, donde cuando sale Napoli, Real Madrid, decimos, ojo que puede ser el grupo de la muerte, y al final termina siendo un grupo donde a ambos termina favoreciendo. Será entretenido ver a Kvaratskhelia y a Osimhen jugando en el Bernabéu. Será divertido para el hincha de Napoli recibir otra vez al Real Madrid. Me tocó estar en el Diego Armando Maradona San Paolo en aquel momento para el primer partido, la primera vez que iba el Real Madrid a Napoli, y la ciudad lo vive de una manera espectacular, impresionante, y más con el equipo que tiene el Napoli en el día de hoy. Braga no les va a hacer fuerza. Y está la Unión Berlín, que tiene toda la ilusión, que tiene gente que apoya, que tiene público, que ahora está llevando a Leonardo Bonucci. Será Bonucci otra vez contra el Napoli, si es que termina de darse esa transferencia, pero que no creo que le alcance para pelear ese grupo. Benfica, Inter, Salzburg y la Real Sociedad, creo que va a clasificar el Inter.
y que entre los otros tres va a estar realmente muy parejo. Creo que el Inter es muy sólido, no solamente por el equipo que jugó la final del año pasado, sino porque mantiene básicamente la misma estructura. Ha cambiado un delantero, el Lukaku o Seco, que no van a estar en esta temporada, pero está sumando gente en ese sector del campo, sumado a Pavard en la mitad en la defensa para reemplazar a Skriniar. Mantiene el técnico, es un equipo que tiene una idea competitiva hace mucho tiempo. Lo veo bien al Inter para superar el grupo. Normalmente diría, ojo con la Real Sociedad, un equipo que a mí me gusta mucho cómo juega el fútbol, que tiene una identidad y una idea muy clara, que de mitad de cancha para adelante tiene jugadores con mucha jerarquía. Pero también hay que prestar atención al Benfica. Benfica es un equipo que se está reforzando realmente muy bien. Ha logrado mantener a Otamendi, ha sumado a Di María, ha traído a Gonzalo Guedes en las últimas horas. Me parece que entre Benfica y la Real Sociedad van a terminar peleando por ese segundo lugar. El Salzburg no se va a ir sin puntos. Es decir, va a ser un grupo realmente parejo donde, repito, veo al Inter por encima y después entre Benfica y la Real Sociedad tendrán que pelear por el segundo lugar. Le ha salido un grupo muy bueno al Atlético de Madrid y bastante bueno a la Lazio. Feyenoord, Atlético, Lazio y Celtic. Más allá del espectáculo que sea ir a jugar a Celtic, son partidos que deberían ganar. Más allá de que al Atlético de Madrid la fase de grupos de Champions se le ha complicado y los equipos con menos jerarquía se le han complicado en los últimos años. Y para la Lazio, que está de regreso, que no tiene plantel para sentirse muy candidato a ir muy lejos, le toca un grupo donde tiene posibilidad. Creo que al Celtic le tiene que ganar, creo que al Feyenoord le tiene que ganar. Habrá que ver cómo se define ese grupo, pero el Atlético y la Lazio deberían ser los candidatos claros a avanzar. Ya hablamos del Paris Saint-Germain, Dortmund, Milan y Newcastle. Yo creo que van el PSG y el Milan a los octavos de final. Y le han salido tanto al Manchester City como a Barcelona grupos que le permiten respirar profundo, sobre todo al Barça, después de los últimos 2 años, respirar profundo, tranquilo, cómodo y sentirse que están en un lugar ideal. Manchester City contra el RB Leipzig, contra el Cervena Cesna, el Estrella Roja, y contra Young Boys. Para el Manchester City es ideal porque está en un proceso de recambio en algunos puestos, con la salida, con la lesión de De Bruyne, que no va a estar en la primera parte de la Champions. Tener estos partidos le queda realmente muy bien. Obviamente la salida de Gundogan, que está en el Barcelona, la reacomodación defensiva con Bardiol, Stones ha arrancado lesionado, pero al final de cuentas este equipo tiene muchos recursos y le sobra como para llegar a su mejor nivel en la siguiente etapa de la Champions. Una primera parte que le será ideal al Manchester City porque no tendrá partidos realmente complejos en el arranque, en la primera mitad de la Premier League, y eso le va a permitir a Guardiola manejar bien este plantel. Y le ha ido bien al Barcelona. Al final de cuentas, Porto, Shakhtar y el Antwerp es un sorteo soñado para el Barça, que venía de grupos de la muerte, que venía de grupos difíciles, que le costó en su momento de transformación el no superar la fase de grupos, y eso le costó económicamente y eso le cuesta en la planeación a futuro. Tener un grupo así accesible donde no va a tener ningún inconveniente para superar la fase de grupos le significa a este Barça respirar profundo, poder trabajar, enfocarse mucho en la liga, enfocarse en desarrollar el proyecto de Xavi, e incluso a partir de ahora y en estas últimas horas de mercado que termina mañana, también tomar ciertas decisiones en función del plantel, sabiendo que tiene una fase de grupos totalmente accesible. ¿Que el Porto le puede pelear? Sí, el Porto le puede pelear, le puede sacar algún punto, pero no debería ser mayor problema. ¿Que el Shakhtar es difícil? Sí, no debería ser problema para este Barcelona, que hemos hablado en estos últimos días. Es muy profundo desde el plantel, desde las incorporaciones, más allá de esta salida de Ansu Fati, que merece otro video cuando hablemos de mercado, y el Antwerp, que simplemente celebrará tener equipos como el Barça en casa y no mucho más. Esto es lo que deja la fase de grupo de Champions. Generalmente los primeros 2 candidatos de cada grupo son los que terminan avanzando y hay pocas sorpresas, pero tendremos alguna, me parece, en esta fase de grupo. ¿Desde qué grupo? Bueno, el grupo F, que es el grupo de la muerte, Paris Saint-Germain, Dortmund, Milan y Newcastle, va a generar alguna decepción y alguna sorpresa. El grupo de Benfica, Inter, Salzburg y la Real Sociedad puede generar alguna sorpresa. Seguramente no es tan interesante desde el perfil de sus equipos, salvo el Inter, pero sí desde la paridad, y va a entregar un escenario realmente muy cómodo. Y ojo a ver con ese escenario que yo les decía del Atlético de Madrid, que en estos partidos de la fase de grupo de Champions se suele complicar. Feyenoord, Lazio, Celtic no debería, pero debería superarlo sin inconvenientes. ¿A quién le ha salido un sorteo realmente duro? Y uno ve la inversión del Galatasaray en este último año para que te toque contra el Bayern de Múnich y el Manchester United.
y lo tenés prácticamente perdido. En el grupo D de Benfica, Inter, Salzburg, Real Sociedad, en ese crecimiento que están teniendo todos, alguno va a salir realmente dolido, ni hablar del grupo de la muerte. Pero bueno, el City y el Barcelona totalmente favorecidos, no da mucho para especular, ni para que digan le acomodó, le dio, le salió. El Paris Saint-Germain, que es la mano derecha hoy de Ceferín y de la UEFA, tiene el peor grupo posible. La transparencia, me parece, no es debatible en este sorteo que acabamos de ver. Bueno, leo sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de la fase de grupos? Todos coincidiremos en el grupo de la muerte, pero quiero que me digan quiénes avanzan, quiénes se quedan afuera y quiénes ven como candidatos. Antes de arrancar, yo creo que el gran candidato sigue siendo el Manchester City. No digo ninguna genialidad ni me la estoy jugando mucho, pero creo que el City arranca claramente como el candidato y habrá que ver estas últimas horas porque el Real Madrid, no sé si se los dije, pero no puede jugar con los delanteros que tiene, necesita otro más. Les mando un saludo muy grande.